A la gente le importan los precios, pero para poder cuidar los precios es fundamental que la gente tenga conciencia de quiénes son los responsables de lo que está pasando con el saqueo de nuestros bolsillos. Y si nosotros no ponemos sobre la mesa quiénes son esos responsables y seguimos paveando con el discurso de que la culpa es del Estado, que como decía Santiago ahí, digo, ¿cómo explicás que desde financiar la educación, la salud o la asistencia social se llega a que un supermercado, un productor o quien sea me carga un 100 o 200%, 300 o 400 de ganancia? Digo, ¿dónde está la relación? Eso es inexplicable. Entonces digo, a ver, digo, ¿por qué el empeño en defender a los responsables de haber hundido este país en cada proceso de avance? Fernanda, no son los responsables. El responsable es mantener el valor de una moneda. Se llama el Banco Central y lo dice en sus funciones. Digo, pero la inflación es una cosa. Vos podés ver la inflación con el aumento de precios. Vos sabés que en realidad, como lo vemos nosotros, la pérdida del valor de la moneda. Es decir, que con el billete de 100 pesos cada vez compras menos. ¿Por qué? Porque básicamente hay una emisión enorme de billetes para financiar en buena parte el gasto público. Mucha gente me pregunta, Tomás, ¿está mal tener un gasto público alto? No, cada sociedad define el tipo de gasto público que quiere tener y los sectores que va a hacer. Argentina, históricamente, en América Latina, ha sido un país que tiene un gasto público relativamente alto, más que el promedio de América Latina. ¿Por qué? Porque considera que la educación tiene que ser para todos, considera que la salud tiene que ser gratuita, considera que la seguridad tiene que ser, lo cual está muy bien, es un concepto, digamos, es un concepto de una sociedad que implica un gasto público alto. Ahora bien, pagar impuestos en la misma proporción, porque uno tiene que hacer de la misma relación. ¿Qué es lo que pasa hoy? El gasto público está más alto de lo que la sociedad está dispuesta a pagar. Punto. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Cómo lo financio esa diferencia entre lo que el gasto quiero hacer y lo que los impuestos no me están pagando? Y el principal problema de la Argentina es que la única forma de financiar lo que tiene es emitiendo dinero. Y este es el problema de los últimos 3 años, porque hasta el 2010 no había déficit fiscal. Por eso a mí me molesta cuando arman una continuidad 2003 hasta el 2012, porque hasta el 2010 había superávit fiscal. Y se cuidó mucho el superávit fiscal durante este gobierno. Bueno, y después se descuidó. No, entonces, no se descuidó, Tomás, porque vos digo... Sí, se descuidó, Tomás, porque en economía hay cosas que vos no podés hacer. Volvé a leer a Keynes. Volvé a leer a Keynes. Lo leo a Keynes. Keynes es contracíclico, no procíclico. Entonces, claro, no hubo una crisis internacional en el medio, no estamos en un proceso diferente. 2009 había que ser contracíclico. Y en el 2010 tenía que ser contracíclico de nuevo. Como ya empezó la expansión en el 2010, el Estado tenía que haber guardado para los momentos malos. Para financiar en buena parte el gasto público. Mucha gente me pregunta, Tomás, ¿está mal tener un gasto público alto? No, cada sociedad define el tipo de gasto público que quiere tener y los sectores que va a hacer. Argentina, históricamente, en América Latina, ha sido un país que tiene un gasto público relativamente alto, más que el promedio de América Latina. ¿Por qué? Porque considera que la educación tiene que ser para todos, considera que la salud tiene que ser gratuita, considera que la seguridad tiene que ser, lo cual está muy bien, es un concepto... Como decía Santiago ahí, digo, ¿cómo explicás que desde financiar la educación, la salud o la asistencia social se llega a que un supermercado, un productor o quien sea me carga un 100 o 200%, 300 o 400 de ganancia? Digo, ¿dónde está la relación? Eso es inexplicable. Entonces digo, Fernanda, a ver, digo, Fernanda, ¿por qué el empeño? Sí, digamos, es un concepto de una sociedad que implica un gasto público alto. Ahora bien, pagar impuestos en la misma proporción, porque uno tiene que hacer de la misma relación. ¿Qué es lo que pasa hoy? El gasto público está más alto de lo que la sociedad está dispuesta a pagar. Punto. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Cómo lo financio esa diferencia entre lo que el gasto quiero hacer y lo que los impuestos no me están pagando? Y el principal problema de la Argentina es que la única forma de financiar lo que tiene es emitiendo dinero. En defender a los responsables de haber hundido este país en cada proceso de avance. Fernanda, no son los responsables. El responsable es mantener el valor de una moneda. Se llama el Banco Central y lo dice en sus funciones. Digo, pero la inflación es una cosa. Vos podés ver la inflación con el aumento de precios. Vos sabés que en realidad, como lo vemos nosotros, la pérdida del valor de la moneda. Es decir, que con el billete de 100 pesos cada vez compras menos. ¿Por qué? Porque básicamente hay una emisión enorme de billetes. A la gente le importan los precios, pero para poder cuidar los precios es fundamental que la gente tenga conciencia de quiénes son los responsables de lo que está pasando con el saqueo de nuestros bolsillos. Y si nosotros no ponemos sobre la mesa quiénes son esos responsables y seguimos paveando con el discurso de que la culpa es del Estado, que